Gente, hoy seremos no violentos, para cambiar un poco la cosa, ya que vamos a hablar de los mejores pacifistas de la ficción. Ojo, un pacifista no quiere decir que no use la fuerza, pero siempre será la última opción. Primero dialogar, segundo también, y ya después, si no queda otra, nos pegaremos. Recuerda, deja tu lista en los comentarios antes de ver el vídeo, compártelo y el hype también para hacer una parte 2, porque quedan muchos pacifistas. Desde el mejor psíquico del anime hasta el gigante más amable. Número 5. Mob, de Mob Psycho. Hablemos de Camisa Blanca. Psycho Casco, sí, Mob tiene muchos apodos, pero antes de hablar de dónde vienen los valores pacifistas de Mob, hablemos un poco de su vida. Mob es alguien que sufre de muchos problemas sociales a lo largo de la serie y apenas es capaz de mostrar cómo se siente e interactuar con sus compañeros de clase. De hecho, ese es su gran conflicto a lo largo de la serie. En gran parte esto se debe a un trauma de su infancia. Mob, de más pequeño, aún con sus poderes, era alguien más o menos normal. Sí, con poderes físicos, pero alguien normal. Interactuaba con su hermano, con sus padres, con su amiga de la infancia, pero un día, mientras unos bullies ponían en peligro a su hermano, él usó sus poderes para detenerlos, pero lamentablemente hirió también a su hermano. Tan traumático fue esto que en parte bloqueó ese recuerdo, pero se quedó en su psique y provocó que poco a poco se aislara más y más, ya que sus poderes lo separaban de los demás. Pero todo cambió cuando conoció al mejor timador de la historia, el cual le daría los mejores consejos de su vida, aunque irónicamente nunca se los aplicaría a sí mismo. Pero bueno, cosas de Reigen. Algún día hablaremos de él. Siendo uno de vital importancia, cuando Reigen le deja claro a Mob que los poderes físicos no le hacen especial, que lo correcto es ser buena persona. Eso es lo importante. Lo demás es secundario. En este caso, el consejo que nos importa es no usar sus poderes en los humanos. Que sí, puede exorcizar fantasmas, puede mover algún que otro objeto, pero jamás usará sus poderes en humanos. Y vamos, Mob casi esculpió este consejo en piedra, como Moisés con los 10 mandamientos, ya que si os fijáis, Mob siempre evita utilizar sus poderes en todos sus combates importantes. Por ejemplo, con Hanazawa hizo todo lo posible para no utilizar sus poderes físicos, y eso que Hanazawa se lo merecía. Técnicamente exorcizó a Oyuelo, aunque después Oyuelo sobrevivió, pero ya me entendéis, puso en peligro al club de fisiculturismo y Mob no lo atacó, hasta que prácticamente lo mata, ya que lo estaba estrangulando. Ya hablaremos del interrogante por ciento al final, tranquilos. O su pelea contra Garra, que pese a estar en peligro, él, su hermano y Hanazawa no quería usar sus poderes contra los humanos. Sí, se defendía y todo lo que tú quieras, pero usarlos de manera más agresiva no quería. Y mira que el jefe de ese pelotón de Garra era bastante peligroso, al punto de que tuvo que aparecer Reigen y acabar usando los poderes de Mob para salvarlos a todos. Bueno, y a los de Garra también, ya que les hizo comprender que debían crecer, que estaban siendo unos críos con todo el tema de los poderes. Sí, basadísimo Reigen. O con Toichiro Suzuki, alguien que era lo opuesto a él, alguien que sí que se creía especial por tener poderes psíquicos. Y Mob le demostró que no era especial, no solo porque Mob lo superaba en fuerza por bastante, sino por hablar con él. Aunque eso lo puso en peligro, Mob se quedó ahí, hablando con él, absorbiendo toda la energía extra para que no muriera ni él ni nadie. Y aunque alguno me dirá que se pone violento con el interrogante por ciento, la mayoría de los casos es porque prácticamente lo matan, como Hanazawa, estranguló, lo estaba matando. Es normal que se ponga así. O como cuando creía que habían matado a sus padres y su hermano. No sé, al final de la serie se pone un poco loco, pero prácticamente había muerto por un accidente de coche y le habían salvado sus poderes. Todos esos momentos están justificados. Si al final tú intentas matarme y yo te mato en defensa propia, yo no soy violento, ni dejo de ser pacifista. Me estoy defendiendo. Ya digo, ser pacifista no es ser un estúpido que no se defienda ante nada. Es ser alguien que nunca buscará la solución violenta de primeras, o de segundas, o incluso de terceras. Solo lo usará cuando sea estrictamente necesario. Y ahí entra completamente el gigachap de Mob. Pero pasemos con el rapado. Número 4. Aang, de la serie Avatar, la leyenda de Aang. Para entender el pacifismo de Aang hay que hablar de la filosofía de los nómadas aire. Hablemos de los hippies voladores. Los nómadas aire, a diferencia de las demás naciones, podríamos decir que no crearon una nación, o al menos una nación clásica convencional, como podrían haber sido nuestras naciones del pasado. Así como las demás naciones crearon sus gobiernos, su burocracia, tenían un apego por lo material y esto provocaría que tuvieran grandes avances científicos, los nómadas aire, eso de trabajar no les gustaba mucho. Sí, ellos tenían sus 4 templos, 2 para hombres, 2 para mujeres, pero para los nómadas aire lo importante era la espiritualidad, la búsqueda de la iluminación, alejándose de lo terrenal y muchas veces del apego. Podían ser más o menos radicales en este aspecto del apego, pero ya que no les interesaba nada de lo material, a diferencia de las otras naciones, no solían participar en guerras, porque ¿para qué? La guerra muchas veces es una búsqueda de la riqueza, ya sea por terreno, para tener más tierras cultivables y este tipo de cosas. Los nómadas aire, con tener espacio para
4 patatas, 3 tomates y 2 porros les sobraba completamente. Aunque siempre existían individuos que buscaban participar, aunque fuera ayudando a la gente de bandidos, piratas o simplemente dándoles algo de comer. Eso llevaría en varias ocasiones a expulsiones de los templos. Pero lo importante, esto haría que desarrollaran un principio básico en su filosofía, y es que toda vida es sagrada. Y es por eso que no tendían a participar en guerras, o incluso gran parte de los nómadas aire eran vegetarianos, ya que para ellos matar para comer es algo malo, aunque no eran estúpidos. Si hacía falta comer carne porque no quedaba de otra, iban a comer. Y todo eso se puede ver reflejado en Aang a lo largo de toda la serie, evitando usar técnicas muy agresivas. Si os fijáis, las técnicas de Aang suelen ser o barreras de aire o empujones, no técnicas demasiado agresivas en comparación a personajes como Zaher, que sí que era mucho más agresivo. Incluso cuando habla con los antiguos avatares, rechaza sus recomendaciones de matar a Ozai, aunque esas recomendaciones fueran de avatares que también fueron nómadas aire. Él no quería matar, pese a que sabía que si no mataba a Ozai, las cosas no iban a acabar bien. Y eso que tenía todos los motivos para matar a Ozai, el líder de la nación del fuego, la nación que había exterminado a su gente. Aun con todo esto, Aang no mataría a Ozai. Sí, podemos cuestionar si fue demasiado guionazo el poder quitarle sus poderes y de esta forma acabar todo tan bonito. Sí, lo podemos cuestionar, pero eso no quita que Aang siempre buscó la manera de ganar la guerra sin llegar a matar. Bueno, a no ser que robes a Appa. Si es así, rezaré a tu dios porque has cabreado a Aang. Pero hablando en serio, en general los nómadas aire pueden ser uno de los pueblos más pacíficos de toda la ficción. Si me lo preguntáis a mí, hasta demasiado. No os mentiré que me dan hasta tirria ver a estos tíos que ni siquiera tienen avances tecnológicos porque lo material no importa. No sé, me pone un poco nerviosa, la verdad, me parecen demasiado hippies. Pero quedaba muy bien para el vídeo. Y sí, sé que la filosofía de los nómadas aire es mucho más compleja que esto. No por nada, en Korra aparecían personajes como Zaher, que basándose en un antiguo nómada aire, saldría con una filosofía que puede parecer muy diferente a la filosofía clásica de los nómadas aire, pero respetaba los términos básicos, como la falta de apego y estas cosas. Ya digo, la filosofía de los nómadas aire, o en general la filosofía en la serie de Avatar, es algo mucho más complejo. Pero sin duda, este niño rapado era un candidato perfecto. Pasemos al siguiente. Número 3. Bass Estampida, de Trigun. Hablemos del mejor pistolero del mundo. Pero antes, un poco de contexto. La humanidad en Trigun, o mejor dicho, parte de ella, acabaría varada en un planeta extremadamente caluroso, un planeta de mierda, donde apenas hay agua, comida y solo abundarían los bandidos, esclavistas, lo que es en el imaginario colectivo el típico western americano, pues eso, pero a nivel mundial, básicamente. La historia de Bass no empieza en este planeta, sino un poco antes. Él, junto a su hermano Knives, se encontraban en las naves que iban viajando, pero a diferencia de los humanos, ellos estaban despiertos junto a Rem. ¿Y por qué estaban despiertos? Pues básicamente porque Bass y Knives no son humanos, son plantas. Y Rem era la humana que, por así decirlo, los despertó y los cuidó como si fuera su madre, saltándose todo el protocolo que había establecido. Pero bueno, hay que entenderla. La pobre mujer estaba un poco sola. Pero Rem les quería con muchísimo cariño y amor. Es más, los valores de amor a la humanidad por parte de Bass nacen de Ren, diciéndole básicamente que toda vida es válida, que la vida es importante y hay que protegerla. Incluso el color típico de su ropa, ese color rojo característico, viene influenciada por Ren, porque era un color de una planta que le gustaba mucho. Aquí podemos ver que Ren influyó mucho en Bass. Lamentablemente también influyó en Knife, y no para bien. Digamos que la relación entre plantas y humanidad en el universo de Trigun es más compleja que en el nuestro. La humanidad necesita exageradamente las plantas para sobrevivir. Si a nosotros ya nos hace falta, aquí muchos más. Pero como podéis observar, las plantas no son del todo normales, al menos plantas como Bass y Knives. Pero ellos no fueron los primeros. Por ejemplo, antes estuvo Tesla. Tesla fue una planta igual que ellos, que, bueno, la despertaron, la educaron, la criaron, pero al poco tiempo empezarían a experimentar con ella al mismo nivel que el Escuadrón 731 japonés, haciéndole lo peor. Y de esto se enterarían Bass y Knives. Y aunque Rem les prometió y les juró que sí, eso había pasado, pero que se arrepentía y que jamás les haría eso. Es más, que en realidad lo que ella quería era que una vez las naves llegaran al planeta, era irse con ellos, viajar, ver el mundo y vivir tranquilos, como una madre con sus hijos. Bass aceptaría esto, se daría cuenta que las palabras de Rem no eran mentira, pero Knives no tanto. Más bien mentiría, engañaría para después provocar una catástrofe en todas las naves, provocar la muerte de Rem y la muerte de millones de personas y dejar a gran parte de la humanidad parado en ese planeta que os he dicho. Y aquí es cuando empieza la historia de Bass, la que vemos al principio sea del manga o del anime. Ese fugitivo
fugitivo que valía 60.000 millones de Roblox dólares. Y en principio podrías decir, bueno, si vale dinero, es un fugitivo, es malvado. Nah, al poco de verlo te puedes dar cuenta perfectamente de que Bash no es para nada malvado. De hecho, todo lo contrario, es un bonachón. En un mundo como el western, si sabéis un poco de historia del western, sabéis que no era un mundo precisamente bonito para vivir. Esclavistas, asesinos, bandidos, sheriff corruptos, violencia por doquier, muchos prostíbulos. Pues este es igual, pero a nivel mundial. Pero Bash era diferente. Aunque intentaras matarlo, él no te mataría. Sí, complicado no matarte utilizando una pistola, pero no lo haría. Te pegaría tiros en puntos no vitales, te desarmaría, pero jamás te intentaría matar. Y podían ser gente que lo odiara completamente, como las armas que utiliza Knives, seres modificados que lo odian con toda su alma y quieren matarlo, y aún así Bash buscaría no matarlos. Y esto se puede ver perfectamente en su dinámica con el otro mejor personaje de esta obra. Wolfwood es en principio un hombre de fe, un cura, un ministro, como se llama él. Claro, tú cuando piensas en un hombre de fe, en un hombre de fe que de verdad sigue la fe, piensas en un hombre pacífico, ya sabéis, el no matarás, el no robarás y todo esto. Pero Wolfwood, digamos que tiene una perspectiva de la vida un poco diferente. Para él, Dios, quien es omnipotente, puede lograr milagros, por lo tanto hacer lo correcto sin cometer actos malvados, pero los hombres no. Y por eso a veces debes matar, porque es la única forma de detener al mal, o es la única forma de proteger a los tuyos, cosa que Bash le recrimina duramente. Que un hombre de fe hable de matar o incluso llegue a matar es hipócrita. Y sí, Bash puede tener razón, pero Wolfwood deja claro que es su lucha idealista e infantil lo que provoca que mucha gente acabe en peligro, que mucha gente llegue a morir. Y esto es cierto, por mucho que Bash sea un pacifista, ha llegado a provocar la destrucción de una de las 7 grandes ciudades. Julio, es verdad que él no quería hacerlo, fue culpa de su hermano, pero en gran parte por culpa de su idealismo. Pese a que tendría razones de sobra para matar a las personas que le siguen, ya que son asesinos de masas, o matar a su hermano, el cual es básicamente un genocida a escala mundial, Bash siempre optará por la opción de no matar, sea cual sea el escenario, llegando al punto de irritarte un poco, porque hay en ocasiones que de verdad quieres que mate o al menos deje matar, siendo una que al menos a mí me dejó muy marcado, aunque es bastante secundaria. En mitad de un secuestro de un vehículo, uno de los prisioneros que va a rescatar Bash, digamos que da la vuelta a la tortilla, tiene al secuestrador en el suelo apuntado con un arma y va a matarlo, y con toda la motivación del mundo, no solo porque lo haya secuestrado, sino que ese secuestrador torturó, abusó, ya sabéis cómo, de su hija y la mató. Entonces dices, no tiene que matar, seamos sinceros, todos estamos de acuerdo con ese padre, pero Bash intenta impedírselo, porque para él nadie tiene derecho a decidir quién debe morir, y ese es el personaje de Bash. Por suerte para él, al final el padre no mataría al secuestrador, porque no era tan malvado como el secuestrador, pero aún así, hasta esos límites llega el no matar de Bash, extremadamente exagerado. Pero ahora pasemos con el calvo más famoso. ¡Ey! Si te está gustando el vídeo, ya sabéis, dale like, compártelo, sobre todo el hype este que viene muy bien, y recuerda, tenemos un canal secundario y una comunidad de Discord. Número 2, Braum, de League of Legends, el calvo de Fledgor. Sí, voy a hablar de este juego horrible que consumió muchos años de mi vida, correcto, pero si hay un personaje al cual hay que amar, ese es Braum. Braum nació diferente, más grande, más fuerte, mucho más resistente, y quién sabe si nació ya con ese bigote tan característico. Nadie lo sabe, puede ser que sí, puede ser que no. Alguien que si no hubiera tenido la pedazo de madre que tuvo, quizá hubiera sido un tirano. Lo tenía todo para serlo, más fuerte, más grande, en una tierra tan dura como Fledgor, pues ¿por qué no serlo? Pero por suerte para los suyos, su madre provenía de un linaje de orgullosos pastores, y para ella el poder no debía ser usado para la dominación, sino para la ayuda, para los demás. Siendo un claro ejemplo de esto, cuando los gigantes de hielo destruyeron una tribu cercana a la de Braum, una tribu hostil hacia la suya, que les había robado incluso ganado, pero la madre de Braum no se lo pensó 2 veces, cruzó la tundra con comida y medicina, y aunque Braum no comprendía por qué hacía esto, por qué arriesgarte por alguien que técnicamente no solo no era de los tuyos, sino que incluso podríamos decir tu enemigo, pero al poco tiempo lo pudo entender. Esas tribus, antiguamente enemistadas, ahora eran aliadas. Ahí comprendió que su familia no era solo la familia de sangre o su gente más cercana, era todo Fledgor. Y a partir de ahí su trabajo sería unir a la gente. Para quien no lo sepa, en general las tierras de Fledgor son tierras extremadamente duras, tierras muy congeladas, salvo algunas pequeñas excepciones donde puedes tener ganado y más tierras pues más decentes, pero en general es una tierra bastante durilla. El tiempo pasó y Braum creció, convirtiéndose en el héroe local, rescataba a niños, ayudaba a viajeros perdidos, se convirtió en la esperanza de su gente. Pero Braum sabía que para ayudar no podía quedarse, así que emprendió su viaje para ayudar a su pueblo, a Fledgor. Las leyendas se extendieron, talaba bosques enteros en una sola noche para ayudar a los suyos, ni los volcanes podían pararlo. Se dice que en una ocasión, para salvar una granja, la cargó sobre sus hombros, ¿sí? Una maldita granja. Su característico escudo, que no es un escudo, es una puerta forjada hace miles de años y bastante especial
especial porque es bastante indestructible, la obtuvo también haciendo el bien. Básicamente una bruja haciendo cosas de brujas metería muchas joyas y oro en una cueva, pero esto era una trampa y un pequeño troll caería en ella y al entrar aparecería a la puerta y pidiendo salir al pobre troll. Braun al ver esto intentaría destruir la puerta durante varios días y no podía, así que llegó a otra conclusión: si no puedo reventar la puerta, puedo reventar la montaña. Esto provocaría el colapso de parte de la montaña, así que cogería la puerta para bloquearla, salvándose al troll y obteniendo su mejor arma. Un hombre que incluso pudo calmar al bárbaro de Tyndamer después de derrotarlo y hacerse su pana. Incluso existen rumores de que ayudó a que Ace y Tyndamer se conocieran y se casaran. Sí, también Braun sirve de Celestina. Mil historias hay sobre Braun, que si luchó contra dragones, que si corrió sobre un río de lava, pero nadie sabe si son reales. Él no las desmiente, solo ríe cuando le preguntan, porque para Braun no es importante si lo son o no. Que los niños crean que lo son es lo importante, porque si una simple historia puede hacerlos mejor persona, valdrá completamente la pena. Braun es lo que un hombre debe ser: fuerte, grande, con un gran bigote, que solo busca ayudar a los demás para que cuando todo esté bien pueda retirarse a su granjita, en este caso no con vacas sino con sus poros. Un hombre que en unas tierras heladas con diferentes facciones como la de Sejuani por ahí, la de Lysandra, la de Ace, que es a la cual no sirve porque Braun no sirve, pero sí que es a la que más esperanzas les tiene. Siempre están peleando con diferentes disputas. Braun busca la paz, y ¿qué hay más pacífico que un hombre gigante que lucha con un escudo? ¿Acaso hay algo más? Lo dudo bastante. Bueno, quizá algo sí. Pasemos al hombre de acero. Número 1. El gigante de hierro. Hablemos del arma más pacífica de la ficción. Aunque en la película se da a entender que el gigante de hierro es un arma alienígena, esto se puede ver aún más claro en unas escenas eliminadas, donde el gigante de hierro, mientras duerme, sueña con su pasado, donde lo podemos ver junto a un ejército de más gigantes destruyendo lo que parece un planeta alienígena. Esto nos dice dos cosas: eran armas producidas en serie, había muchos o al menos bastantes, y se usaban para invadir y destruir planetas por alguna especie alienígena, o eso podemos teorizar bastante fuertemente. Por alguna razón, ya sea por accidente o porque fuera enviado uno solo, ya que los aliens considerarían a la Tierra un planeta débil, acabó en la Tierra. Para nuestra suerte, el gigante sufriría un accidente al caer en la Tierra y perdería su memoria. Esto se puede ver perfectamente en la hendidura que tiene en la cabeza. Ahora bien, antes de pasar a hablar de por qué el gigante de hierro llegó a alcanzar esa forma de ver la vida pacífica, hablemos un poco de sus armas y poder. De primeras, el gigante es capaz de volar con unos propulsores. También tiene una especie de autorreparación, ya que por mucho que sea destruido, vuelve a ensamblarse. Eso sí, pese a ser un ser metálico, debe comer, debe consumir comida. Obviamente no hamburguesas, porque la cantidad de hamburguesas que debería comer sería inmensa, sino diferentes metales. Por eso consumía cosas como coches, vías de tren y este tipo de herramientas. Si hablamos de las armas, tiene unas cuantas. Tiene un cañón en el antebrazo, el cual puede destrozar fácilmente un tanque. Tiene láseres en los ojos a lo Superman. Tiene una especie de disco el cual gira a alta velocidad y al ser tocado por una especie de punzones dispara rayos. Una especie de colas de escorpión que también disparan rayos. Y obviamente en su pecho tiene un cañón el cual parece ser el arma más destructiva. Por suerte para el barco falló el tiro. Y aún así tiene unas cuantas armas más. Básicamente es un ser superior a todo el armamento humano, o al menos al armamento durante la crisis de los misiles cubanos. Pero dejando de lado que es un arma completamente destructiva, ¿por qué el gigante optó por el pacifismo? Pues esto se debe a la influencia de Hogarth, el cual al encontrárselo se convertiría no solo en su amigo, sino en una especie de mentor, el cual le explicaría la diferencia entre el bien y el mal y lo que es la muerte, siendo dos grandes ejemplos de la película los siguientes. El momento del ciervo, donde el gigante ve por primera vez la muerte, ya que unos cazadores lamentablemente matarían a un ciervo delante suya, y es aquí donde empezaría a preguntarse lo que es la muerte y es más, si él puede morir, a lo que Hogarth le diría no, porque el alma no muere, no porque sea un ente metálico, sino porque él tiene alma, ya que puede sentir y puede preguntarse las cosas. Pero sin duda la mayor influencia tenía que ser Superman. En una de las escenas más recordadas de la peli, Hogarth le está mostrando unos cómics, uno de Superman y otro de Atom. Aunque el gigante piensa que se parece a Atom, porque también es un gigante de hierro gigante como él, Hogwarts le dice que no, que él es como Superman, alguien que vino de fuera pero que es bueno. Ahora bien, rechazar tu programación, tu naturaleza, es algo complicado. A lo largo de la película podemos ver que la programación del gigante sigue, y cada vez que ve un arma entra en un modo combate con esos ojos rojos, al punto de casi matar a Hogarth, porque lo apunta con un arma de juguete. Pero aun siendo un arma de juguete, el gigante detectó esto como arma y disparó sus rayos láser. Ahora, no es hasta el final de la película donde el gigante sería capaz de rechazar su programación. Por culpa del engaño de
Ley, el ejército atacaría al gigante, pero este no buscaría luchar, incluso intentaría con todas sus fuerzas evitar el combate, apartando sus ojos de los aviones y las diferentes armas que tenía el ejército. Él tenía que proteger a su amigo. Lamentablemente, durante el ataque pensaría que el niño murió, ya que lo veía tirado en el suelo, sin respirar, como ese ciervo, entrando en su modo combate. Ahora sí que sí era peligroso, arreglando esa hendidura de la cabeza, dándonos a entender que había vuelto a su verdadero ser, destrozando al ejército fácilmente. Por suerte para el ejército, el crío estaba vivo y detendría al gigante, recordándole que era bueno, que él podía elegir cómo ser. Pero Masley, porque este hijo puta es tonto de narices, la volvería a cagar y provocaría que dispararan la bomba nuclear. Y como va dirigida, obviamente el robot iba a matar a todo el pueblo, incluyéndolo a él. Sí, este tío es estúpido a no poder más. Pero obviamente la influencia de Hogarth se haría notar, y el gigante comprendería que si no hacen nada, todos iban a morir. Así que, dispuesto a ser como Superman, le diría a Hogarth que no lo siguiera, volaría para estrellarse contra la bomba, sacrificándose a sí mismo, diciéndonos una sola palabra. Y sí, no murió, pero no quita que no pueda haber algo más pacifista que un arma programada para ser la destrucción, algo que destruya planetas, a ser todo lo contrario, a convertirse en un Superman. ¿Qué queréis que os diga? Es el candidato perfecto. Rechazó ser lo que tenía que ser. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ya sabéis, like, suscribiros y todo eso que se suele decir. Y adiós.